estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar sobre o explicar sobre el tema de la teoría de la evolución. Es importante conocer cómo evolucionan las especies, de dónde evolucionan las especies y las teorías que hoy en día están más acertadas en la explicación de ellas. Entonces es importante conocer cómo estas especies han evolucionado hasta la forma más compleja dentro de la naturaleza. Siempre la evolución va a estar en constante, la evolución no va a parar. Siempre las especies y los seres vivos van a seguir evolucionando. Eso depende de los recursos que tenga nuestro planeta. Asimismo, las especies van a estar en constante evolución. Hay varias teorías que rigen o que explican acerca de cómo las especies han evolucionado hasta la forma más compleja que hoy en día conocemos. Y entonces, esta teoría tiene su base científica o no la tenga, o hay una forma de creer en ellas. Eso queda en parte de nosotros, que lo que vamos a comprender de ellas. Y es importante conocerlas porque así nosotros tenemos una idea de cómo evolucionaron todas las especies. Bien, la primera teoría que nosotros vamos a explicar es la teoría fijista. ¿Por qué teoría fijista? Porque ella está basada en creencias de que las especies que existen hoy en día han sido creadas por un Dios, han sido creadas por esa deidad. Entonces, por eso se llama fijista, un fijismo. Y también esta teoría ha sido propuesta y han sido aceptadas por muchos científicos que creen en Dios, ¿no? Entonces, ellos básicamente, ellos explican que todas las especies evolucionaron un día y que esas especies no variaron, esas especies se quedaron de por vida. Cuando Dios creó el planeta Tierra, los seres vivos, cuando empezó a crear los seres vivos, cuando hablan de la parte de la Biblia, el Génesis, ahí se explica de cómo las especies fueron creadas desde el 1 hasta el número 6, ¿no? ¿Qué especies se crearon? De las especies más pequeñas, especies más complejas. Entonces, ahí en ese libro, en la Biblia, le da un entendimiento más a las personas de qué especies se crearon ahí. Entonces, en esta teoría explica también de que esas especies no han variado. Así como Dios la creó, así mismo se han quedado de por vida. O esas especies jamás jamás han evolucionado de forma más compleja. Entonces, esas especies son invariables, porque no variaron en el momento de que hubo la creación. Entonces, esta teoría también ha sido apoyada por varios científicos y ellos apoyan esto. Entonces, hay otra teoría que se llama la teoría de Juan B. Lamarck, la teoría de evolución de Juan B. Lamarck. Este científico, Jean-Baptiste Lamarck, un biólogo francés, sentó las primeras propuestas científicas para explicar de cómo las especies han ido evolucionando, ¿no? Mire que este señor publicó su idea en 1809, en el mismo día, el mismo año en que nació Darwin. Acuérdense que Darwin postuló la teoría de origen de las especies y es una de las teorías más acertadas que existe hoy en día, ¿no? Entonces, este señor postuló una teoría, la de Juan B. Lamarck, en donde él dice que la herencia de los caracteres, que la teoría de Lamarck está basada en una herencia de los caracteres adquiridos y que este investigador creía que todos los organismos tenían una necesidad interna de cambiar, de modo que pudieran ajustarse a su medio y desarrollarse de forma más compleja de vida. O sea, él decía que si un organismo al principio necesitaba cambiar, él cambiaba y que tenía que ajustarse al medio y desarrollarse de forma más compleja. Entonces,
Ahí sentado las primeras bases científicas de una teoría. Ustedes ven las imágenes que tiene aquí, ¿verdad? Él dice que, bueno, que en el momento en que las jirafas evolucionaron a tal punto de que fueron jirafas, al principio ellas comían pastos muy bajos, pero cuando ese alimento que estaba accesible a ella, pero cuando ese alimento se le agotó a ella tuvo necesidad de cambiar, tenía necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque tenía que alimentarse, tenía que ajustarse al medio en que ella estaba. Ya el alimento no estaba tan bajo, ya el alimento estaba en las copas de los árboles. Entonces ella, por necesidad de cambiar, ella empezó a estirar el cuello hasta conocemos las jirafas de hoy en día, que evolucionó ya a mayor a cantidad, a una altura mayor y donde ella puede alimentarse. Entonces, esa es la investigación de Lamarck, que había una necesidad de que las especies tenían que cambiar porque tenían que ajustarse al medio en que ellas estaban. Entonces, ya la nueva descendencia ya no iban a tener jirafas de cuello corto, ya iban a tener las jirafas con cuello largo. Entonces, eso es lo que él explicaba dentro de ella. Y que todas las especies había que ajustarse en el medio. ¿Por qué? Porque había momentos en que ella necesitaba sobrevivir. Y para poder alimentarse, para poder sobrevivir, ella tenía que alimentarse. Si ya el alimento que ella consumía no se encontraban abajo, en las partes bajas de los árboles, entonces se encontraba en la parte alta de los árboles. Entonces la jirafa lo que hizo fue que tuvo que ajustarse y adaptarse, estirando el cuello hasta que al final todos los descendientes iban a ser ya con jirafa con cuello largo. Entonces, esa es la evidencia que planteaba, es la evidencia de la evolución, de que planteaba, de que los organismos tenían la necesidad de cambiar para ajustarse y desarrollarse a una forma más compleja del individuo. A pesar de que la jirafa, te ven en la imagen ahí, son 3 jirafas, resulta que una es cuello corto, ahí en la segunda te ven que va alargado el cuello, hasta que en la tercera generación ya el cuello está totalmente alargado. Entonces, él planteaba toda esta evolución dentro de las especies. No significa de que esto haya ocurrido de un día para otro, tuvieron que pasar miles de años para poder que la jirafa evolucionara de esta forma. Ya tenemos la teoría de Fujita, la teoría de evolución de Juan B. Lamarck, pasamos a la teoría del origen de las especies, origen de las especies de Charles Darwin. ¿Quién es Charles Darwin? Entonces, es Charles Darwin, pues también se le dice teoría de Darwin-Wallace, porque él sí, él explicó con más detalladamente qué pasaba con esa jirafa, qué fue lo que pasó con esa jirafa, ¿no? Entonces Charles Darwin decía que la evolución, que Darwin definió la evolución como descendencia con modificación, había una modificación. La idea que la especie en cambio a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos son con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tendrán de una mayor descendencia que sus pares. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. ¿Qué significa esto? Él decía que había la naturaleza se encargaba de seleccionar a los individuos que mejor estaban adaptados dentro de esa naturaleza. Y eso favorecía la supervivencia y descendencia de esos individuos. ¿Por qué? Porque es verdad, en la naturaleza no todo lo que está ahorita mismo son recursos inagotables. Los recursos se tienen que agotar en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Él decía, bueno, dentro de las especies de la jirafa, hay jirafas más con cuello más grande que la otra, con cuello pequeño. Entonces, a las jirafas del cuello pequeño les costaba más alimentarse que las otras que jirafas que tenían el cuello más largo, porque el gen que regulaba eso resulta que se manifestaba en la jirafa. Bueno, se le manifiesta ahora hoy en día, se conoce que ese gen, como era el más adaptado,
se iba a pasar a la siguiente generación. ¿Qué pasó con las jirafas pequeñas? Ellas, como no pudieron adaptarse a ese medio, tenían que morir. Eso se llama selección natural. Morían de hambre, no podían alimentarse y fueron disminuyendo. ¿Y qué pasó con las jirafas que ya tenían el cuello largo? ¿Verdad? Fueron aumentando su población y en crecimiento dentro de ese ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaban mejor adaptadas, ellas podían alimentarse. Hasta que al final quedó solamente la población de jirafas con cuellos largos. Entonces, eso es lo que de lo que Darwin explicaba dentro de la teoría de él. Había una descendencia con modificaciones. No era como le decía Lamarck, que dice que ella cambiaba porque ella necesitaba la necesidad de cambiar. Acuérdense que Lamarck decía que los organismos tenían la necesidad interna de cambiar y ajustarse al medio. Pero Darwin no decía eso. Darwin decía que los organismos mejor adaptados eran los que más sobrevivían. Acuérdense que hay variedad dentro de una misma especie. Ejemplo, nosotros los seres humanos, no todos somos del mismo tamaño, ¿verdad? Hay enanos, hay medios, hay más grandes, personas más grandes. Y somos la misma especie. Hay una variedad. ¿Sí? Entonces, resulta que acá, dentro de la teoría de origen de las especies, había variedad también dentro de las jirafas. Había una más pequeña, una más alta, pero resulta que las más altas sobrevivían más a las condiciones, a la necesidad de alimentarse, porque el alimento se agotaba a la parte baja. Claro, entonces, ¿qué pasó con esos organismos de esa misma especie que eran pequeños? Fueron disminuyendo en cantidad hasta el final a desaparecer y quedaron los individuos que eran con cuello largo, que eran más largos, porque así podían adaptarse al medio. Entonces, este fue el mecanismo que él al final explicaba sobre la selección natural, ¿no? Cuando Darwin viajó a la isla Galápagos, resulta que se dio cuenta que había pinzones diferentes, había especies diferentes, o sea, la misma especie de pinzón, pero habían eran diferentes. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que adaptarse al medio donde sobrevivían. Porque resulta que había momentos que habían frutas, entonces ya no había frutas, se agotaron, habían insectos. No, ya no hay insectos, hay semillas. Entonces el pinzón tuvo que adaptarse a todos los medios en donde él tenía en donde él estaba, él tuvo que adaptarse a ese medio. Y si no se adaptaba, tendría a morir. Entonces, por eso que la forma del pico de los pinzones son diferentes, porque algunos comen frutas, otros son insectívoros, otros comen semillas y otros comen otros alimentos. Entonces, la forma del pico cambió, hubo una variación. ¿Pero por qué hubo esa variación? Porque el organismo tuvo que adaptarse a ese medio. Hubo una descendencia con modificación. Ya la dieta del pinzón, que comía fruto, ya cambió, ya la dieta acá era insectívora y necesitaba un pico más reducido, entonces eso cambió, es por decir un ejemplo. Entonces, por eso que los individuos van a tener una descendencia con modificaciones, pero eso se da a través de la selección natural, porque los individuos mejor adaptados son los individuos que más porcentaje de supervivencia más porcentaje de supervivencia tienen. Entonces, por eso que si se limitaba los recursos dentro de la naturaleza, el individuo tiene que adaptarse y a ver cómo él puede alimentarse. Entonces, el que se adaptaba mejor seguía sobreviviendo. Y el que no se adaptaba a ese medio donde se encontraba, ¿qué pasó? Tenía que morir. Así es la selección natural. Entonces, es que vuelvo aquí en la misma imagen, lo que acabo de explicar. Los rasgos menudos son heredables. Entonces, en los seres vivos dice que muchas características son hereditarias, pasan de padre a hijo. Eso sabemos que en genética eso pasa, ¿no? Que las características son heredables, son hereditarias, pasan de padre a hijos.
Entonces Darwin sabía que esto sucedía, si bien no sabía que los rasgos se heredaban mediante genes, claro, porque en ese momento no había estudios acerca de la genética, de los genes, los cromosomas. Lo que él sabía que las características eran heredables, pero lo que no sabía era que se heredaba mediante los genes y que los genes eran que regulaban para esa característica. Ya esos estudios vinieron más adelante, según los postulados de la teoría que él estaba presentando. Entonces él decía que se produce más descendencia de la que pueda sobrevivir. Dice, los organismos son capaces de generar más descendencia de lo que su mente pueda soportar. La descendencia varía en su rasgo heredable. ¿Qué quiere decir eso? Que la descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, color, tamaño, forma, etc. Eso es lo que él decía hace un rato. Nosotros no tenemos los mismos rasgos, ¿no? Nosotros no somos del mismo color, no somos del mismo tamaño, no somos de la misma forma, no tenemos el mismo cabello, no tenemos el mismo color de la piel, no tenemos el mismo tamaño, no tenemos la misma contextura, ¿no? Entonces eso pasa también en los animales, a pesar de que la misma especie iban a tener características diferentes entre sí. En los seres humanos no sabemos que podemos hablar de la raza, sí, hablamos de raza, de que hay raza blanca, que si latino, hay diferentes razas, que si negro, afroantillano, chino. Ustedes ven, ellos son, es un crisol de razas que hay diferentes tipos de razas. Entonces había que hacer un estudio para ver de esa raza cuál es el individuo que más puede durar en la naturaleza, cuál de esas razas, cuál es la mejor adaptada al medio ambiente, cuál es la que menos se enferma, cuál es la que más dura en cantidad de años. Entonces había que estudiar esa parte. Entonces en los animales también pasa lo mismo. ¿Qué significa eso? Que los organismos que están mejor adaptados a un ambiente puedan tener más descendientes o puedan sobrevivir a inclemencias del tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta imagen de la selección natural? Los conejos, ¿verdad? Resulta que, vamos a suponer que estos son coyotes. A ellos les gustan los conejos. Pero resulta que dentro de esos conejos hay variedad de conejos, unos blancos, chocolate, unos negros, qué sé yo. Resulta que la población de coyote blanco de la misma especie, pero de color blanco, disminuyó. ¿Por qué? Porque eran más visibles. Se veía lejos el conejo blanco y resulta que eran los más depredados. ¿Y qué pasó con la población de coyote chocolate, conejos chocolate? Sobrevivían más porque se confundían con la naturaleza. Entonces ellos, al sobrevivir más cantidad, vas a tener más descendientes. Entonces, el coyote en este caso fue disminuyendo la cantidad de conejos dentro de ese ambiente, conejos blancos. Y la cantidad, sin embargo, la cantidad de conejos de chocolate fue aumentando. ¿Por qué? Porque había más cantidad de individuos dentro de ese ambiente. Entonces, esto pasa en los seres vivos, en los animales. Porque imagínense que hay o seres vivos, o animales, o insectos, que ellos se adaptan en el medio. Cuando hablan de camuflaje, que ellos se camuflan al color en el ambiente que ellos estén, como hacen los camaleones. Los camaleones, si están en un ambiente, en un palo chocolate, se convierten en una ave de chocolate. ¿Para qué? Para no ser visible para los depredadores. Entonces, cuando está en una hoja verde, una hoja que esté verdecita, se cambia de color verde. Si está en un palo que está como grisáceo, cambian de color. Tienen esa capacidad. ¿Qué pasa con los individuos? Son mejor adaptados al ambiente. Porque no hay un depredador que los pueda cazar, porque ellos tienen esa capacidad de camuflajearse en el ambiente en que ellos estén. Entonces, todos esos seres vivos que tienen esas características en donde ellos son más, esa característica que ellos sean menos depredados, ellos la descendencia lo van a adquirir. Y entonces, ¿qué pasó? Va a aumentar la población. ¿Sí? Entonces, por esto es que Darwin explicaba a través de su postulado de que la misma naturaleza se encargaba de la selección de ella, de qué especies podían sobrevivir y qué especies podían disminuir y qué especies podían extinguirse naturalmente.
Porque la verdad, si una especie, ejemplo, de conejo blanco, dentro de la especie de conejo blanco, como eran visibles con mayor facilidad, estos pollos te fueron acabando con todos esos conejos blancos y al final no vas a ver más un conejo blanco. Vas a ver conejo, pero vas a ver de otro color, chocolate. Y se extinguió esa variedad. Pero eso se hace a nivel natural, no artificial. Ya cuando viene la intervención del hombre y empezó a matar y empezó a cazar hasta que terminó con ello, ya eso no es eso ya es una forma de extinción por mano del hombre. Ya no fue algo seleccionado naturalmente. Entonces, por esto que estas características que están mejor adaptadas son las características que son hereditarias y que puedan sobrevivir en el paso del tiempo. Y son difíciles de que esas especies puedan extinguirse. Entonces, igual, aquí tenemos un ejemplo de cómo actúa la selección natural dentro del ambiente. Si ustedes ven que el águila, ejemplo, águila, vamos a suponer que este es un halcón, un águila, ellos las presas favoritas son ratones, ¿no? Entonces, al principio, una población de ratones, vamos a suponer que la población de ratones se muda a una nueva área donde las rocas son muy oscuras, los ratones, ¿no? Y debido a la variación genética natural, algunos ratones son negros y otros son café claro. Acuérdense que los organismos en la misma especie pueden variar. Yo les acabo de decir que eso regula la parte genética de los genes. Bien, ejemplo, hay una población de ratones que se va a mudar de ahí. ¿Por qué? Porque los recursos ya se agotaron donde ellos estaban. Por eso es que los recursos no son de por vida. Los recursos se agotan en un momento dado. Entonces ellos sintieron la necesidad de mudarse a otra área, esos ratones. La variación de ellos era uno de café claro y otros negros, pero se mudaron para una área donde habían rocas negras, muy oscuras. Pero ¿qué pasó? Entonces, algunos ratones son devorados por los halcones. Los halcones se dieron cuenta que había especies de ratones y empezaron a devorarlos. Pero, ¿a cuáles iban a devorar? A los ratones que más se veían, los ratones de café claro. ¿Por qué? Porque ellos, como tienen una vista más aguda, resulta que para ellos era más fácil cazar un ratón de café claro que oscuro, porque los cafés oscuros se confundían con las rocas. Entonces, ¿qué pasó? La población de ratones con la variación del café claro empezaron a disminuir hasta que se extinguió esa población. ¿Y qué pasó con la población entonces de ratones oscuros? Fueron aumentando porque no eran, los halcones no los veían. Entonces, esto es selección natural. Esto es lo que pasa en el ambiente en el que viven. Entonces, como los ratones oscuros, ellos sobrevivieron, la descendencia va a seguir dando ratones oscuros. De repente va a haber uno que dos ratones de café claro por ahí, porque acuérdense que la genética siempre tiene reservado unos genes para la siguiente generación, pero ya va a ser en menor cantidad, porque si usted tiene 20 ratones oscuros y 2 ratones café claro, al final va a tener la cantidad de población, va a ser mayor la cantidad de ratones oscuros que café claro. Entonces, estos eran los ejemplos que se manifiestan hoy en día para explicar acerca de la selección natural. Entonces, al final, el ratón café claro no se pudo adaptar porque eran devorados por esos halcones. Entonces, el café claro sí se adaptó al medio y empezó a aumentar su población. La otra teoría, porque ya les dije, había la teoría fijista, la teoría de Juan B. Lamar, la teoría del origen de la especie de Charles Darwin o Darwin Wallace. Ahora tenemos la teoría sintética de la evolución, ¿no? Esta es otra teoría. Entonces, ellos comparten, y esa teoría es reciente, en los años 1940, 30 y algo, muchos científicos, que la mayoría son estadounidenses, que explicaron acerca de esa teoría.
de cómo evolucionan las especies. Entonces, dice que los principios fundamentales de la teoría sostienen que las especies contienen determinada variación genética que se producen por azar y no por necesidades de adaptación, por mutación o por recombinación. Uno de ellos es de la deriva genética aleatoria. Puede ser tan importante como el de la selección natural. Esta teoría está tomando bastante, es aceptada, porque acuérdense que dentro de los organismos hay mutaciones, hay recombinaciones genéticas dentro de los organismos. Eso ocurre, ya se ha hecho estudios, yo creo que ya hemos explicado algo de las mutaciones que ocurren dentro a nivel de los genes y a nivel cromosómico. Entonces, en vez de decir que era por necesidad de adaptarse al medio, no era por ello, sino era porque esta variación genética mutaba en un organismo que ese organismo, esa mutación era favorable para él, ¿no? Entonces, eso pasa dentro de los seres vivos. Hay mutaciones, nadie está excepto de las mutaciones a nivel natural, a nivel de los cromosomas y a nivel de los genes. Siempre eso va a pasar. Le decía al grupo anteriormente, del grupo 11, que estábamos hablando de los cromosomas a nivel de genética y a nivel de los genes, le estaba hablando sobre las mutaciones genéticas puntuales a nivel de genes y las mutaciones cromosómicas que pueden pasar y que eso van a derivar a través de trastornos genéticos. Bueno, pudo ser que hubo una mutación dentro en este campo, dentro de los humanos, que el humano al final tuvo la necesidad de pararse hasta caminar. Hubo una mutación dentro de los genes, dentro de los cromosomas. Si empezamos aquí con un mono pequeñito, un gorila, la necesidad de cómo él tenía que pararse en un palo, ya vino el mono, el Homo erectus, el Homo, pasaron por varias diferentes etapas, que pasaron por miles y miles de años, millones de años, podría decir, hasta que al final hubo la evolución del hombre primitivo, ¿no? Donde viene el Homo sapiens. Nosotros tenemos como 4 ancestros en común. Tenemos el Neanderthales, tenemos el Homo erectus, tenemos el final que es el Homo sapiens y uno que se me escapa por allí. Entonces, muchos estudios hoy en día dan a pie sobre esto. ¿Por qué? Porque se han encontrado evidencias del hombre primitivo, que nosotros venimos de un ancestro en común. Entonces, ¿pero qué llevó esta teoría a explicar esto? Porque hay variaciones genéticas y sabemos que las hay dentro del individuo y eso ocurre por azar, porque no sabemos a quién le va a suceder. Entonces, como hubo ese cambio dentro de, vamos a suponer que el mono, que ya al final hubo un mono que ya se podía parar en dos patas, ya ese mono ya tenía ese gen, o había una mutación en ese gen, o hubo una recombinación en ese gen, mutación cromosómica, que ya ese individuo pasaba a otra especie diferente, ya no se quedaba como mono, ya pasó a otra especie, ya no se llamaría la especie de los monos, sino otro. Entonces, ese mono mutó, una mutación a nivel cromosómico y resulta que tendió a pararse y a pararse firme, ya a caminar. Entonces ya hubo una mutación, hubo una deriva genética aleatoria, hubo una recombinación, qué sé yo, y que esa fue el nuevo individuo. Ya ese individuo empezó a caminar, ¿no? Ya no sería el mismo de antes, ya él tiene un tipo que ocurrió una mutación allí en donde ya le da la capacidad de caminar y pararse en dos. Y así sucesivamente pasó por todas las etapas y hasta que llegase a convertirse en el hombre primitivo y al final el hombre moderno. Entonces, esto es lo que explica la teoría sintética de la evolución. Entonces ya él no explicaba la necesidad de adaptarse al cambio. Y la selección natural ya ahí que venía más profundamente porque hay más estudios que nos indica que los organismos, los seres vivos mutan. Hay mutaciones. Si eso ocurre en los virus, que no son organismos vivos, los virus no son considerados organismos vivos, ¿por qué no me da a mí la idea
de que eso ocurrió también en los otros seres vivos. Hubo un cambio de evolución, hubo una mutación. Entonces, por eso que esta teoría sintética de la evolución explica, y también es una de las más modernas, que explican sobre la evolución en el ser humano. Y hay evidencias porque se han encontrado registros fósiles de nuestros ancestros, de que cuando eran Homo erectus, hay evidencia que han encontrado en la cual les dan una explicación científica de cómo el hombre ha ido evolucionando hasta el final. Entonces le decía pues que, para repasar, que hay 4 teorías: teoría fijista, Juan B. Lamarck, origen de las especies, Charles Darwin, Darwin Wallace, y la teoría sintética de la evolución, que explica cómo evolucionaron los seres vivos. Perdón, le decía que la teoría fijista, él solamente permite ver de que los organismos fueron creados por un Dios y estos se quedaron así tal como los creó. No hubo un cambio, no hubo variedad, no hubo nada, y se quedaron igualitas como Dios los creó. Entonces Juan B. Lamarck propuso otra teoría en donde los organismos, por la necesidad interna de cambiar, ellos cambiaban. Y ellos, ¿por qué? Porque tenían que ajustarse al medio donde ellos estaban. Y ya de una vez esos caracteres adquiridos eran adquiridos por los nuevos descendientes, con esa modificación, porque ya él había desarrollado esa forma de vida para convertirse entonces en un individuo no diferente de la misma especie, pero ya con una variación dentro de ella, porque él necesitaba ajustarse al medio en que estaba. Venía entonces después de la teoría de origen de la especie, de Darwin Wallace, en donde explicaba que había una selección natural dentro de ella y que los organismos mejor adaptados son los organismos que sobrevivían en el medio en que ellos estaban. Los organismos que se adaptaban al medio porque se agotaban los recursos, porque los recursos no son ilimitados, sino limitados, entonces ellos tenían que adaptarse a ese medio, y que favorecía entonces la supervivencia y la reproducción, mientras esos organismos que no se adaptaban a ese medio, ellos morían y no podían entonces sobrevivir y reproducirse. Entonces él decía en todo su postulado de que, bueno, que a ese organismo adaptarse, claro, iba a obtener los descendientes dentro de ella, a pesar de que en ese momento Darwin no tenía una idea de que la herencia o que los caracteres hereditarios se daban a través de los genes. Él decía que sí se heredaban, pero no sabía que eso se daba a nivel genético, ¿no? Entonces, la selección natural explicaba que ocurre en donde el organismo que era mejor adaptado, y que este organismo el mejor adaptado tenía más descendencia que los otros. ¿Por qué? Porque ellos podían sobrevivir al medio en que ellos estaban, y se podían adaptar al medio en que ellos estaban, y por eso que los depredadores no los podían cazar fácilmente. Y que la selección natural se produce más descendencia de la que pueda sobrevivir, y también que la descendencia varía en sus rasgos heredables, porque dentro de la misma especie hay variaciones de color, tamaño, forma. Entonces esas variaciones, resulta que el individuo que variaba y que era favorable al ambiente es el que más se reproducía y el que más sobrevivía a ese ambiente. Entonces le daba un ejemplo de cómo actúa la selección natural dentro de un ecosistema, y que esto ocurre simplemente sencillo con las especies que mejor estén adaptadas al ambiente que ellos están. Y también que, bueno, que los rasgos esos al que mejor se adaptaba eran entonces heredados a través de la descendencia. Entonces la última teoría, que es la teoría sintética de la evolución, que explicaba entonces los principios fundamentales de esta teoría, es que había una variación genética y que se daba a través de las mutaciones, a través de recombinaciones genéticas, y que esta se producía por azar y no por necesidad de adaptación. O sea que
no significa de que el organismo tenía que adaptarse al medio en que ella se encontraba, sino porque había una mutación de genética o una variación dentro de los cromosomas a la cual este individuo se sometía. Y esto permitía que entonces que esto se permitía entonces una deriva genética aleatoria. Entonces, esta teoría es tan importante como también como la selección natural. La selección natural ocurre, ese proceso sí ocurre en realidad, pero también también puede ocurrir, porque eso se ha evidenciado que a través de los genes y a través de los cromosomas, los seres vivos sufren mutaciones, y al sufrir una mutación hay un cambio dentro del organismo. Entonces, nosotros pudimos ser producto de mutaciones tras mutaciones o a través de recombinaciones genéticas, y que nos adaptamos a un medio en que nos encontrábamos en ese entonces. Y por eso les decía que dentro del ser humano había diferentes ancestros que tuvimos en el pasado, a la cual ellos mutaron y al final se convirtió en el primero ser humano primitivo hasta convertirse en el humano moderno. Hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a explicar acerca del taller que van a hacer en el taller. Ustedes me van a hacer un ensayo de qué pasó qué ha pasado con el continente, con lo que, porque acuérdense que los continentes se llama hay una teoría sobre la deriva genética, deriva continental, es donde decía cómo estaban los continentes en el pasado. Mire cómo estaban hace 340 millones de años. Estaba África, Sudamérica pegado, India, Australia, Antártida, casi todos pegados. Y arriba estaba Norteamérica y Eurasia. Después de 135 millones de años, los continentes fueron desplazándose y convirtiéndose en otros nuevos continentes diferentes. Y después de 225 millones de años había como se llama Pangea, estaban todos los continentes unidos. Entonces, hasta el día presente, que como ustedes ven, ¿no? Está la Antártida por acá, África cada uno, Asia por acá, Europa, hasta Sudamérica y Norteamérica y Australia, ¿no? Entonces, van a explicar en un ensayo cómo influyó el desplazamiento de los continentes desde su formación hasta la actualidad en la evolución de las especies, ¿no? Hay evidencia acerca de eso. Hay evidencia. Estos son estudios que se han hecho. Que ustedes ven, la parte de Sudamérica está viendo que embona fácilmente con la de África. Entonces hay evidencia de que esos animales tuvieron que adaptarse al medio. Cuando hubo la teoría que habla sobre la deriva continental, de cómo estaba Pangea y al final cómo los continentes se separaron, aquí hubo un cambio, las especies tuvieron que adaptarse, porque hay especies que se adaptaron al Suramérica y otras en África, porque ellas antes compartían el mismo ambiente, pero después al separarse ya eran ambientes distintos. Hay evidencia de eso y les voy a explicar una evidencia antes de que ustedes, antes de terminar. La evidencia, por ejemplo, en África, ustedes van a ver un animal específico que vive en el desierto, que se llama el camello, ¿no? Y ese animal, camello, ustedes ven que ese animal puede adaptarse en un ambiente tan extremo, en el desierto, que él puede pasar muchos meses sin tomar agua. Entonces, ¿qué pasa en Sudamérica? En Sudamérica hay un animal igualito a ese que se llama la llama, que también está en la parte del desierto de Atacama y es más pequeñito. Y también es igualito, idéntico. Resulta que cuando hicieron las pruebas del DNA y para ver el parentesco, qué cantidad de genes tenían, resulta que eran animales similares. Siempre es sencillo que este animal, la llama, que está en Sudamérica, tuvo que adaptarse al medio en que ella estaba, porque era diferente el medio. No era un desierto como estaba acá en África. Entonces, ahí le estoy dando un ejemplo de cómo evolucionó esa especie. Entonces, después que hacen ese ensayo, me van a hacer un cuadro comparativo con la teoría de la evolución, ilustrada con imágenes, ¿ya? De las que yo les di tantito, expliqué hace un rato, ustedes van a tomar esas 4 teorías, las van a tomar y las van a
a comparar una con otra. Van a hacer las comparaciones de cada una de ellas y al final ustedes tienen que ponerle también unas imágenes a esas teorías. Así que yo estaré poniendo ese trabajo o esa asignación en el transcurso de la semana y ustedes entonces me van enviando las tareas. Ustedes vayan revisando sus notas en la plataforma porque ya están, yo estoy calificando casi todo, yo no les debo nada, todo está en la plataforma. Cualquier inquietud que usted tenga, entonces no dude en escribirme. Entonces nos vemos la próximo sábado por esta misma vía. Nos vemos.